Primera carta a Tesalonicenses, repito, para usted que está en la casa, bienvenido a la reunión de la Catedral de Vida. Versículos 1 al 4, permítame, yo leo en favor de ustedes. Es una carta que 3 personas escriben a otro grupo de personas. ¿Sí? Como cuando tenemos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Y hay 3 administradores. Y entonces esos 3 administradores le están escribiendo un mensaje a toda una comunidad, un grupo más grande de personas. Fíjese lo que dice este mensaje a esta iglesia que se encuentra en Tesalónica. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos son los que escriben la carta. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses que está, no dice la región, que es Macedonia, no dice la ciudad que es Tesalónica, sino que dice que está ¿en dónde? Eso es lo curioso, en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. O sea que ellos 3 oraban por las personas de esa ciudad. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Este es el pasaje que vamos a estudiar esta noche. Y quiero iniciar con una historia que me contaron. Alguna persona que conozco fue a un crucero por determinada zona tropical y un buen día de esos les dijeron con anticipación: pasado mañana vamos a hacer un simulacro de salvamento. Lo vamos a hacer a las 3 de la tarde y lo vamos a hacer en la sala mayor de la cubierta del barco. Todo el mundo debe estar a esa hora allí. Y preciso, llegó ese día y todos fueron convocados, también la tripulación. Y lo curioso es que dice la persona que me contó, después de un rato de que se organizaron, todos nos pusimos los chalecos que eran de color naranja y todos estábamos del mismo color. Los niños que estaban en el barco tenían el mismo color de chaleco, las señoras emperifolladas tenían el mismo chaleco, las personas que nos cocinaban, que tenían sus delantales sucios de grasa, también tenían el mismo chaleco. De pronto todos fuimos iguales. Y él dijo, me vino a la cabeza que así es la iglesia. Así es la iglesia. Todos debemos tener el mismo salvavidas, el mismo chaleco naranja, Jesucristo. Entonces, fíjese, esta noche vamos a reflexionar con una pregunta. ¿Eres iglesia? ¿Eres iglesia? ¿Eres iglesia? No estoy diciendo que si usted viene a la iglesia, sino que si usted es iglesia. Entonces fíjese que esta carta, en estos, sobre todo el primer versículo, nos contiene las claves, porque es que la iglesia es importante. Es el tema que vamos a profundizar hoy. Fíjese usted que comienza diciendo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y la palabra iglesia tiene un significado. Fíjese usted, la palabra iglesia viene de otro idioma, del idioma griego, y viene de la palabra eclesía. Se parece, ¿cierto? Iglesia, eclesía. Y esa palabra eclesía es una palabra compuesta.
que significa fuera de o salir de, y kaleo, que es llamar. De ahí se formó la palabra que hoy conocemos como iglesia, que significa en términos generales una asamblea, una concurrencia, una congregación. Pero esa palabra tiene una connotación muy especial y por eso quiero empezar con lo que no es iglesia. Porque la pregunta de esta noche es, ¿eres iglesia? Lo que no es iglesia no es simplemente una asamblea o una asociación común y corriente o un grupo. No es una comunidad creada por seres humanos, como por ejemplo, la Junta de Acción Comunal del barrio. No es una asociación de padres de familia. Entonces, si no es eso, pastora, ¿qué es? Vamos entonces esta noche con el primer punto, lo que es la iglesia según la Biblia. Y para responder esta pregunta, vamos de nuevo con ese término, eclesía. Eclesía, los llamados afuera. Eso sería literalmente la palabra, el significado de la palabra afuera, de la palabra iglesia, los llamados afuera. Donde vemos entonces que lo primero es que la iglesia es el resultado de un llamado de Dios. Fíjese eso. Porque eclesía significa los llamados afuera. Fíjese usted, entonces es como ocurre en algunos grupos selectos, pero aquí no es selecto porque el Señor llama a todos los seres humanos. Que usted no puede entrar a ese grupo si no tiene una invitación, un llamado. Entonces mire lo alto, lo especial que es ser iglesia, es un honor, porque es el resultado de que Dios te llame. La iglesia se forma cuando Dios llama a las personas. Y qué honor que Dios se preocupe por ti en especial. Se preocupe por ti, te llame para que formes parte de su iglesia. Eso es un alto llamado. Qué lindo, qué lindo. La iglesia se forma cuando Dios te llama. Pregunto, ¿tú estás escuchando que Dios te está llamando? ¿Tú has escuchado el llamado de Dios? Porque es que esto es un acontecimiento demasiado especial, demasiado importante como para pasarlo por alto. No te está llamando la vecina, no te está llamando el compadre. Es Dios mismo. Así se formó la iglesia, cuando Dios llama a los seres humanos, a las personas, al arrepentimiento, es decir, a salir fuera. Eclesía, los llamados afuera, a salir afuera de la esfera en que normalmente nosotros nos movíamos, la esfera de una vida alejada de Dios, de una vida a nuestro parecer, de una vida llevada de nuestro parecer. Qué bonito eso. Sí, fuimos llamados por Dios y Dios usó un medio y lo sigue usando, y ese medio se está usando esta noche mientras yo predico, mientras cualquier persona predique, porque es la proclamación de la Biblia, de la palabra de Dios, del evangelio. Este es el medio por el cual Dios te llama. No esperes que se te aparezca un ángel. Sí, ha habido personas a las que Dios ha enviado ángeles, pero son selectos. A la mayoría el Señor nos manda llamar a través de la predicación de la palabra. Eclesía, los llamados afuera.
El Evangelio nos ha llamado a salir de un estilo de vida alejado de Dios, egoísta, egocéntrico. Así que qué lindo, ¿cierto? Las personas que responden a ese llamado poniendo su fe en Cristo por medio del Evangelio, ¿sí?, constituyen la iglesia. O sea, la iglesia está formada por personas que responden al llamado de Dios. ¿Eres iglesia? Yo sé que hay muchos llamados específicos que Dios hace, muchos llamados específicos. Algunos dicen, no, es que Dios me llamó a mí a tocarle, no, que Dios me llamó a mí a enseñar a los niños, que Dios me llamó a mí a hacer, a darle la bienvenida a las personas cuando llegan a las reuniones de la iglesia. Sí, esos llamados son importantes, pero el llamado más importante es el que le estoy hablando. El llamado a ser iglesia, a salir de un mundo que está en decadencia, en destrucción. Usted todos los días ve las noticias, ve las redes sociales, consulta las diferentes páginas de internet y ve las crisis tan tremendas que se viven en nuestra sociedad de todo tipo, no solo económica, familiar, moral, de salud, en fin. Ese es el llamado de Dios, a salir de esa sociedad en crisis. Las personas que responden poniendo su fe en Jesucristo, al llamamiento que Dios les hace por medio del Evangelio, a salir fuera de esa esfera de pecado, constituyen la iglesia. ¿Eres iglesia? ¿Eres iglesia? ¿Te estás escuchando ese llamado todos los días? Así que la iglesia tiene su inicio en Dios. Fíjese que no es una institución humana, por eso le dije, no es una asociación comunitaria, no es una junta de padres de familia, no es un grupo, un grupito, es un cuerpo de gente que escucha el llamado que Dios hace por el Evangelio. Así que caiga en cuenta la profundidad del significado. Cuando usted dice, vamos a la iglesia, está diciendo, me voy a reunir con un grupo de personas que tienen oídos ¿para qué? Ahora cobra sentido esas palabras de Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga ese llamado. Han oído el llamado de Dios. Fíjese qué hermoso. ¿De qué te está llamando Dios a salir? Yo hablé de manera genérica. Dios nos ha llamado a salir de la esfera de pecado, pero cada uno de nosotros se mueve en una esfera de pecado especial. Cada uno tiene sus propias tentaciones, cada uno tiene su propia esfera pecaminosa de vida. Y todos los días el Señor nos llama a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra y a través de predicadores también, a salir de esa esfera de pecado en la que tú estás viviendo, esa esfera que te hace ser rebelde a Dios, que te pone en enemistad con Dios y también con los demás. ¿Estás escuchando el llamado de Dios? Medítalo. Quizá la semana pasada, esta semana, hoy mismo, Dios te habló al corazón y te estás haciendo el que no tiene oídos para oír. A lo colombiano sería el de la oreja gacha. A lo Jesús sería el que no tiene oídos para oír. Dios nos está llamando con ese llamado esencial, fundamental, a salir de esa esfera de pecado propia, la que es propia tuya. No mire a los demás. Cada uno tiene una lucha, unas luchas muy particulares
y un llamado, en ese llamado general a salir de la esfera de pecado, al arrepentimiento, cada uno tiene su lucha particular. Número 2, es importante que usted vea que esta carta se está dirigiendo a la iglesia, o sea, a los llamados. Pero qué lindo que esa iglesia está y ya lo dijimos, ¿cierto? Pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Está en. ¿Dónde está esa iglesia? En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Porque el fundamento de la iglesia son ellos dos. Nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo. Pablo envía la carta a esa iglesia que está ubicada en Dios y en el Señor Jesucristo. Fíjese que es curioso que no la ubica en una iglesia, en un lugar geográfico. Dios es la atmósfera en que la iglesia vive y tiene su existencia. Dios es la atmósfera en que la iglesia vive, en que la iglesia se mueve, en que la iglesia tiene existencia. Así como el aire, haga así, está dentro de usted en sus pulmones. Así como el aire está en ti, pero tú también estás en el aire. No podemos ir a ningún sitio donde no haya atmósfera, donde no haya aire. No podemos vivir sin el aire. La verdadera iglesia está en Dios y Dios está en ella. La verdadera iglesia está en Dios y Dios está en ella. ¿Cómo así? Estas palabras dan a entender que cada una de las personas que compone la iglesia tiene una relación estrecha con Dios. ¿Alguien me puede pasar, por favor? Allí en el asiento hay una. Gracias. Este lazo. Así estoy unida ahora a este púlpito. Tengo una relación más estrechita, que estoy pegadita. Se me cayó. Pero es que es difícil con el micrófono en la mano. Así como estuve amarrada por esos segundos. Que la iglesia esté en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo quiere decir que cada una de las personas que componemos la iglesia tiene que tener una relación estrecha con cada uno de ellos. Con Dios el Padre. Dios es tu Padre. Tú estás en Él, Él está en ti. Necesitas de Él. Padre significa aquel que origina y sustenta. Origina y sustenta, protege. Por eso necesitamos esa relación vital, esa unión estrecha por medio de la fe. La cabulla, el amarre, el pegamento que nos une a Dios es la fe. Por ella podemos estar pegados a Dios como Padre. Sí, porque no lo vemos. Pero la fe nos hace estar conscientes de que Él está ahí. Que dio origen a nuestra vida espiritual, que nos sustenta, que nos protege. Que es autoridad sobre nuestra vida.
y en el Señor Jesucristo. Señor, note esa palabra, Señor quiere decir jefe, el que da las órdenes. Esa es nuestra relación estrecha con Él. El que dice, usted tiene que ir para allá y usted va. No porque sea una orden caprichosa, sino porque es lo que mejor nos conviene. Qué bonito, de esa unión depende toda la bendición espiritual de la iglesia. En Cristo es que recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Como dice Efesios, que es una carta también escrita por Pablo, Efesios 1. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales de la comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo, y de ser fieles a la Biblia, al mensaje de la palabra, depende la prosperidad de toda iglesia. ¿De qué? La prosperidad de toda iglesia no depende de un juego de luces, de una pared negra, de unas redes sociales fuertes que le hagan propaganda. No estoy diciendo que no podemos usar eso, pero no depende de eso. No podemos depender de eso para ser iglesia. La prosperidad, para tener prosperidad, la iglesia necesita una comunión profunda, íntima con el Padre y con el Señor Jesucristo, y también fidelidad a su palabra. Así que la iglesia nunca podrá convertirse en una sociedad que haga o que tenga fines culturales o sociales. Claro que la iglesia puede hacer obra social. Claro que en la iglesia se pueden hacer actividades culturales, pero ese no es su fin principal. No podemos convertirnos en eso, porque la iglesia es un cuerpo que es predominantemente espiritual, que ha nacido y se ha desarrollado por acción de Dios y de su palabra. ¿Eres iglesia? ¿Eres iglesia? La iglesia se compone de aquellos que están unidos a Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es un elemento vital para la iglesia. Esa unión, qué hermoso. A la iglesia de los catedralunos, que está en Dios el Padre y en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, revisémonos. No, ahorita cierre sus ojos y medite. ¿Estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás respondiendo ese llamado de Dios que te está haciendo como en Corintios? Como en Corintios, segunda a los Corintios capítulo 6. Salgan de en medio de ellos. Ese es el llamado. Y apártense. ¿De quién está hablando? De un mundo que vive en idolatría. La idolatría no solamente son las estatuas. Esta sociedad es idólatra. Idolatra el sexo, idolatra el dinero, idolatra la fama, idolatra la apariencia personal. Salgan de en medio de ellos. ¿Estás escuchando ese llamado? Y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la iglesia. La iglesia responde a ese llamado de Dios. Y la iglesia se compone de aquellos que están unidos, que quieren permanecer pegados a Dios, que dependen de Dios, están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, que desarrollan una relación especial, permanente, no de vez en cuando, no solamente en las crisis, no solamente cuando tenemos proyectos que Dios quiere que bendiga, que queramos, que Dios bendiga y que Dios apruebe y respalde, sino una relación de padre a hijo.
y una relación de Señor a discípulo. Qué lindo. ¿Eres iglesia? ¿Eres la iglesia? Sí, somos la iglesia. Aquí estamos, Señor. Estamos respondiendo a tu llamado, Señor. Y cada día, Señor, queremos desarrollar una relación especial, cercana contigo. Gracias, Señor, por la relación que tuvimos en este año. Pero, Señor, sabemos que el próximo año necesitamos seguir creciendo en una relación de intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirme en esta noche, Señor, trazar tu palabra e inquietar, Señor, motivar la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a las reuniones de Catedral de Vida presenciales también, usted que nos está siguiendo desde casa. Que el Señor le bendiga, que tenga un buen día.